La noche del 15 de marzo de 2003, en las montañas de Michoacán, 3 pueblos estaban a punto de librarse del terror. Si algo salía mal en la operación, el lugar se convertiría en un baño de sangre. Ernesto Salinas tenía 26 años y llevaba 5 años sirviendo en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Había completado 125 de 125 operaciones de manera impecable. Estaba tendido sobre una roca grande, con su rifle de precisión apoyado en un montículo de tierra, el ojo derecho pegado a la mira telescópica. El metal frío parecía fundido con el lugar sobre su ceja. A 800 metros, en el pueblo de San Lorenzo, 14 sicarios del Cártel del Golfo mantenían a 47 personas como rehenes en la iglesia principal. La luz que entraba por los vitrales de la iglesia iluminaba las bolsas de cadáveres en la plaza. Llevaban 3 días ahí, y ya se había agotado el nivel de tolerancia. La paciencia se había acabado. Exigían que el gobierno retirara los puestos de control militar de 1950 la zona. Cada 12 horas mataban a un rehén y arrojaban el cadáver a la plaza. La última víctima fue una maestra de escuela. Un solo disparo en la cabeza. Ernesto intentaba controlar su respiración muy bien. Esto era más importante que cualquier cosa. Inhalaba por la nariz durante 4 segundos. Aguantaba 4 segundos. Exhalaba por la boca durante 4 segundos. Su corazón latía a 58 pulsaciones por minuto, exactamente igual que la frecuencia de la mayoría de las personas cuando duermen. Algunos francotiradores necesitaban ciertos medicamentos para mantener esta calma. Para Ernesto no era necesario, no los necesitaba. Había nacido con un sistema nervioso diferente, o eso creían. Sus instructores en el ámbito militar lo llamaban hielo, porque nunca sudaba, nunca temblaba, nunca dudaba, solo disparaba. En su oído, la voz del capitán Reyes llegaba por la radio encriptada. Tirador 1, confirma la posición de los enemigos. Ernesto respondió sin apartar el ojo de la mira. Su voz era plana y mecánica. Veo 4 tangos en el campanario, 2 en la entrada principal, 3 patrullando el perímetro este, 5 dentro de la iglesia con los rehenes. ¿Puedes neutralizar a los del campanario? Afirmativo, pero el equipo Bravo necesita entrar por el lado oeste exactamente 12 segundos después de mi primer disparo. Si se retrasan más, los de adentro empezarán a masacrar a los rehenes. Y esta vez de forma masiva. Hubo un silencio en la radio. El capitán sopesaba sus opciones. Luego la voz del capitán. Entendido. Equipo Bravo en posición. Luz verde. Ernesto ajustó la mira y empezó a calcular todo. Calculó la distancia. 847 metros. Viento, 12 kilómetros por hora del noroeste. Humedad, 78%. Altitud, 2.340 metros sobre el nivel del mar. Todo esto lo había calculado en 2 segundos. Para él era muy simple. No usó calculadora balística. No la necesitaba. Después de miles de horas de entrenamiento, su cerebro hacía los cálculos. Automáticamente, la calculadora navegaba en su cerebro. El primer sicario fumaba su cigarro en el campanario. El punto rojo del cigarro brillaba en la oscuridad como un blanco perfecto. Sin embargo, había marcado su propia tumba. Ernesto colocó la cruz 2 centímetros arriba y 1 centímetro a la izquierda, compensando la caída del proyectil y el viento. Expulsó la mitad del aire de sus pulmones. Ya todo estaba listo, solo tenía que apretar el gatillo. En ese instante de quietud absoluta, entre la exhalación y la siguiente inhalación, jaló el gatillo. El metal en su dedo pasó de frío a caliente en un instante. El rifle retrocedió contra su hombro. El sonido llegó medio segundo después, un trueno seco que resonó en las montañas. A 847 metros, el sicario del cigarro se desplomó ahí sin siquiera tener oportunidad de hacer un sonido. El cigarro aún atrapado entre sus labios. Ernesto ya había empezado a deslizar el rifle hacia el segundo objetivo. No esperó a confirmar el impacto. Estaba seguro de sí mismo. Sabía que había dado en el blanco. Siempre daba en el blanco.
No había posibilidad de fallar. Segundo disparo, tercer disparo, cuarto disparo. Los 4 sicarios del campanario cayeron en 7 segundos. Ninguno logró emitir un sonido. Campanario limpio, reportó Ernesto. Equipo Bravo, tienen 12 segundos. Muévanse ahora. Después fue caos controlado. Como si hubiera sido ensayado. Mientras el equipo Bravo entraba por el oeste, Ernesto continuó protegiendo al equipo desde la altura. No movió la mira de su lugar. Cada vez que un sicario asomaba la cabeza, Ernesto lo eliminaba. Un solo disparo y una vida terminada. En 4 minutos, la operación terminó. 14 sicarios muertos. 43 rehenes rescatados con vida. 4 habían perdido la vida antes de que llegara el ejército, pero los otros 43 salieron caminando de esa iglesia gracias a Ernesto y su equipo. Algunos llorando, otros en silencio y asustados. Esa noche, el capitán Reyes se acercó a Ernesto mientras limpiaba su rifle. Salinas, ¿sabes cuántos francotiradores en México pueden hacer lo que hiciste hoy? Ernesto no levantó la cabeza. No, mi capitán. 2. Tú y el sargento Mendoza de la Marina. Eso es todo. En todo el país, solo 2 hombres pueden disparar con esa precisión a esa distancia bajo presión de combate. El capitán esperó a que asimilara el significado. Ernesto asintió sin emoción. No era arrogancia. Nunca lo había sido. Era simplemente un hecho. Había dedicado su vida a perfeccionar una habilidad y la había perfeccionado. 10.000 horas y 10.000 disparos. No había orgullo en ello, solo competencia. Eso era todo. Entre 1998 y 2010, Ernesto Salinas participó en 34 operaciones de alto riesgo, cada una del tipo que podría pasar a la historia. Rescate de rehenes en Tamaulipas. Neutralización de líderes del cártel del Golfo en Nuevo León. Protección de testigos federales en Sinaloa. Cada misión era diferente, pero el resultado era el mismo. Ernesto completaba su objetivo y regresaba a la base. Nunca estuvo en el helicóptero que llevaba heridos, ni tenía intención de estarlo. Su expediente militar era impecable. 147 objetivos confirmados, 0 bajas civiles, ni una sola baja, 0 compañeros perdidos bajo su protección. Los generales lo veían como un soldado invaluable. Los soldados jóvenes lo miraban con admiración y miedo. Era la personificación de un soldado legendario. Ernesto no era muy hablador. Nunca fue sociable. Después de las misiones no bebía con los demás. Solo entrenaba, ejecutaba y volvía a entrenar. La vida para él se reducía a eso. En 2005, en una tienda de licores en Morelos, conoció a Lucía. Era un martes ordinario. En realidad estaba ahí para comprar agua. Ella estaba ahí para comprar vino para una cena familiar. Tenía una lista en la mano. Sus miradas se cruzaron entre los estantes y algo cambió en el pecho de Ernesto. Como si algo se hubiera movido de su lugar. Nunca había sentido algo así antes. Una grieta en el hielo. Una grieta extraña. 6 meses después se casaron. Una pequeña ceremonia con unos pocos testigos. En 2008 nació Sofía. Cuando Ernesto sostuvo a su hija en brazos por primera vez, sintió que el mundo se reorganizaba. Unos deditos diminutos apretaban su dedo con fuerza. Ya no era solo un soldado. Ahora era un padre. Más allá de su país, más allá de su uniforme, había alguien a quien proteger. Un rostro, una voz, un futuro. Ahora tenía que regresar vivo de cada misión. Tenía una razón para ello. Pero el 12 de octubre de 2010, todo cambió, de manera irreversible. Había una operación de rutina, proteger un convoy que transportaba funcionarios federales desde una zona controlada por el cártel de los Zetas en Tamaulipas. Era la misión número 20 de este mes. Ernesto estaba en el vehículo de apoyo, su rifle listo para cualquier emboscada. La emboscada llegó en el kilómetro 47, sin advertencia, sin nada. 3 camionetas bloquearon el camino. Sicarios armados con AK-47
Abrieron fuego desde los flancos. La lluvia de balas rebotaba contra las carrocerías metálicas. El convoy quedó atrapado. Ernesto reaccionó en 2 segundos. Hizo inmediatamente lo que tenía que hacer. Salió del vehículo, tomó posición detrás de una roca y empezó a eliminar amenazas. Automático, mecánico, impecable. Uno tras otro, los sicarios caían bajo su mira. El enfrentamiento duró 11 minutos. Cuando terminó, 23 sicarios estaban muertos y el convoy había sobrevivido. Parecía una operación exitosa. Pero había un problema. Uno de los funcionarios federales del convoy, el abogado Arturo Maldonado, había recibido un disparo en el pecho. En el minuto 5 del enfrentamiento. Murió antes de llegar al hospital. Había perdido la vida en una emboscada repentina. La investigación inicial determinó que la bala que mató al abogado Maldonado provenía del rifle de Ernesto. La coincidencia balística fue definitiva. Un disparo accidental durante el caos del enfrentamiento. El abogado se había movido de su posición segura justo cuando Ernesto disparaba a un sicario detrás de él. Si hubiera esperado 2 segundos más, estaría vivo. Mala suerte, tragedia, accidente. Pero el abogado Maldonado no era un funcionario cualquiera, y nunca lo había sido. Era el sobrino del gobernador de Tamaulipas, y más importante aún, era el enlace entre el gobierno estatal y el cártel de los Zetas. Dinero, armas, información, todo pasaba por sus manos. Su muerte había interrumpido una red de corrupción que movía millones de pesos cada mes. Alguien tenía que pagar el precio. Y ese alguien no iba a ser el gobernador ni sus socios. Nunca podría serlo. Iba a ser el soldado que jaló el gatillo. El expediente de Ernesto fue alterado. En silencio, sistemáticamente. De repente, aparecieron incidentes disciplinarios que nunca existieron. Declaraciones de soldados que nunca conoció. Evidencia, fabricada de conducta deshonrosa. En papel era perfecto. En 3 meses, Ernesto Salinas pasó de ser uno de los mejores francotiradores del ejército a un criminal acusado de homicidio y posesión ilegal de armas. Ningún abogado, ninguna apelación iba a detener esta maquinaria. El juicio duró 2 días. El abogado defensor, un teniente recién graduado e inexperto, no pudo hacer nada contra el peso del sistema. La fuerza en su contra era demasiado grande. El juez, que recibía pagos mensuales del gobernador de Tamaulipas, dictó la sentencia. 15 años en la prisión federal de Islas Marías. No hubo ni una sola voz de protesta en la sala del tribunal. Ernesto escuchó la sentencia sin mostrar emoción. No gritó. No lloró. No defendió su inocencia. Sabía que no serviría de nada. Solo pudo asentir y permitir que los guardias lo esposaran. No le quedaba otra opción. Esa noche, en la celda de traslado, Lucía vino a visitarlo. Trajo a Sofía en brazos. Su hija llevaba un vestido rosa. La niña tenía 2 años. No entendía por qué su padre estaba detrás de unas rejas. No podía entenderlo. «Papá estará contigo pronto», le dijo Lucía a la niña. Luego miró a Ernesto con ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puede ser esto? Tú salvaste a esas personas. Hiciste tu trabajo». Su voz era fría y temblaba. Ernesto se limitó a mirarla en silencio a través del cristal. Su voz salió plana, sin entonación. El sistema no protege a los que sirven, protege a los que pagan. Siempre ha sido así. ¿No vas a luchar? ¿No vas a apelar? Siempre luchaste. ¿Ahora te vas a detener así? ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogados? Lucía, esta decisión ya fue tomada. Lo único que puedo hacer es cumplir mi condena y salir. Por ti. Por Sofía. Las amo mucho. Lucía lloró. Sofía también lloró porque su mamá estaba llorando. Con sus manitas tocaba el rostro de su madre. Ernesto las miró a través del cristal, el rostro inmóvil, pero esa noche algo se rompió dentro de él, como un sonido nítido, de manera irreversible. Algo que tomaría 12 años en sanar, o tal vez nunca sanaría.
Islas Marías era diferente a otras prisiones de México, ubicada en un archipiélago a 112 kilómetros de la costa de Nayarit. Era una colonia penal donde los presos vivían con relativa libertad en la isla, trabajando en agricultura, pesca o construcción. No era una prisión normal, era un lugar de exilio. No había muros, no había rejas. La prisión era el océano mismo, un azul infinito cubriendo cada dirección. Escapar de aquí significaba nadar 112 kilómetros en aguas llenas de tiburones. Ernesto llegó a Islas Marías el 3 de enero de 2011. Tenía 34 años. Su hija tenía 2 años. Calculó que cuando saliera, si cumplía toda su condena, Sofía tendría 17 años, casi completamente adulta y sin haberlo conocido nunca. Se habría perdido toda su infancia. Pensaba en ella constantemente. Los primeros meses fueron los más difíciles. No por la prisión en sí, era más tranquila que muchas bases militares donde había servido, sino por el silencio, sin ruido, sin órdenes, solo silencio. Por primera vez en 13 años, Ernesto no tenía misiones, no tenía objetivos, y eso quemaba más que un disparo. No tenía propósito, solo tenía tiempo. Tiempo para pensar en todo lo que había perdido. Tiempo para sentir la ira que había mantenido enterrada toda su vida. Pero Ernesto siempre fue disciplinado. Convirtió su celda en un área de entrenamiento. 3 metros cuadrados de concreto, pero para él era suficiente. Cada mañana, a las 5:00, hacía 500 lagartijas, 500 abdominales, 500 sentadillas, ni una menos. Corría 10 kilómetros alrededor del perímetro de la zona residencial, antes de que saliera el sol, antes de que nadie despertara. Practicaba técnicas de combate cuerpo a cuerpo contra las sombras. Aunque no veía a sus enemigos, lo sentía. Mantenía su cuerpo en forma de combate porque era lo único que sabía hacer. Y, porque, en algún lugar profundo de su mente, sabía que algún día volvería a necesitar esas habilidades. Porque el instinto nunca fallaba. 12 años en Islas Marías pasaron como agua estancada, lentos, pesados, infinitos. Entre el trabajo agrícola, el ejercicio diario y las llamadas semanales con Lucía y Sofía, Ernesto cumplió 35, 40, 45 años. Enterró sus mejores años en concreto frío. Cada domingo, a las 6 de la tarde, caminaba al edificio administrativo donde había 3 teléfonos públicos para los presos. Esperaba su turno. A veces tomaba 2 horas, pero nunca se quejaba. No importaba. Esa llamada era lo único que lo mantenía humano. Sofía creció constantemente durante esas llamadas. A los 5 años hablaba de sus muñecas. A los 8, de sus amigos de la escuela. A los 12, de un niño que le gustaba y que Ernesto quería matar solo por existir. Su voz era emocionada y tímida. A los 14, hablaba menos, como si conversara con un extraño. Las respuestas se fueron, acortando cada vez más. Sí, papá. No, papá. Todo bien, papá. Ernesto entendía. Era difícil mantener una relación con un padre que solo existía como una voz telefónica durante 15 minutos semanales. Quizás imposible. Lucía trabajaba turnos dobles en una maquiladora en Morelos. Tenía que trabajar para poder mantener a su hija. El dinero apenas alcanzaba. Cada mes se volvía un poco más difícil. Ernesto tenía dificultades para ayudar desde la prisión. Solo podía escuchar, asentir, decir, todo va a estar bien, sabiendo que era mentira. Y Lucía lo sabía. La noche del 7 de noviembre de 2022, Ernesto continuaba con su rutina de ejercicio nocturno en su celda. 200 lagartijas antes de dormir. Contaba en silencio. 187, 188, 189. Golpes en la puerta de metal, fuertes, fuera de lo normal. Ernesto se detuvo. Miró el reloj en la pared. 11:34 de la noche, una hora muy equivocada. El toque de queda había pasado hace horas. Nadie tocaba la puerta a esta hora. En 12 años, esto nunca había pasado. Se levantó. Abrió. El guardia José estaba ahí. Tenía 50 años, un rostro cansado, bigote gris, cabello blanco.
Llevaba 20 años trabajando en Islas Marías y había visto de todo. Pero esta noche su expresión era diferente. Sus ojos estaban más abiertos de lo normal. Había algo en sus ojos que Ernesto reconoció inmediatamente. Miedo. Salinas. Llamada de emergencia. Tu familia. Las palabras salían con dificultad de su boca. Su voz temblaba. El corazón de Ernesto se detuvo por medio segundo. Un puño de hielo cubrió su pecho. Luego empezó a latir de nuevo, más fuerte, más rápido. Estaba completamente confundido sobre qué hacer. Caminó detrás de José por los oscuros pasillos de las celdas, rápido pero sin correr, con ritmo. Sus pasos resonaban en el concreto frío y amarillento de los pabellones. No hizo preguntas, no quería saber, pero necesitaba saber. La oficina del guardia nocturno era pequeña, un escritorio, 2 sillas, un teléfono, negro con cable. El auricular colgaba del borde del escritorio. José señaló el auricular que había quedado descolgado. «Tienes 5 minutos». Evitaba su mirada. Ernesto tomó el teléfono, lo acercó a su oído. «Bueno». Llantos. Respiración entrecortada. La voz de Lucía, destrozada. Irreconocible. «Ernesto, Ernesto, se la llevaron». Parecía no querer entender lo que pasaba. El mundo se detuvo. ¿Quién? ¿A quién se llevaron? A Sofía. Se llevaron a Sofía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ernesto cerró los ojos completamente. Su mano apretó el auricular con tanta fuerza que el plástico crujió. Había llegado al punto de quiebre. «Cuéntame todo, despacio, desde el principio». Lucía intentó calmarse. Le costaba mucho. Tomó un respiro profundo. Las palabras salían entre sollozos. Salió de la escuela a las 2, como siempre. Yo estaba en el trabajo. Mi hermano Raúl iba a ir a recogerla, pero se retrasó. Cuando llegó, ella ya no estaba. Un vecino vio una camioneta negra, Suburban. Se la llevaron. Hace aproximadamente 2 horas. ¿Llamaste a la policía? Sí, pero no hicieron nada. Dijeron que tengo que esperar 24 horas para reportarla como desaparecida. Realmente no les importa. ¿Hubo contacto? ¿Pidieron algo? Silencio. Un largo silencio cubrió todo. Luego la voz de Lucía, más baja, más asustada. Hace 1 hora dejaron una nota en la puerta de la casa. Nadie se dio cuenta de cómo llegó. ¿Qué dice la nota? Su voz era plana, pero sus dedos estaban blancos. Tu hermano Raúl nos debe 500,000 pesos o devolvemos a la niña en pedazos. Tienen 48 horas. CJPNG. Ernesto abrió los ojos. CJONG. Cártel Jalisco Nueva Generación. Una de las organizaciones criminales más violentas de México. Conocía su reputación. Sabía cómo operaban. Sabía que no hacían amenazas vacías. Raúl les debe. Tiene una tienda de abarrotes en Morelos. Hace 6 meses empezaron a cobrarle cuota. 5,000 pesos a la semana. Al principio pagó, pero el negocio no genera tanto. Hace 2 meses dejó de pagar. Ernesto, él no sabía que esto iba a pasar. No sabía que... ¿Dónde está Raúl ahora? Escondido. Tiene miedo. Dice que no tiene dinero. Que aunque venda todo lo que tiene, ni siquiera podría juntar 200,000. Ernesto procesó la información en segundos. Su mente militar se activó automáticamente. Análisis de situación. Identificación de amenaza. Evaluación de recursos. Opciones tácticas. Pero esto no era una operación militar. Era su hija. Era su Sofía. La bebé que cargó en sus brazos cuando tenía 2 años. La voz que escuchaba cada domingo. La razón por la que había sobrevivido 12 años en esta isla. Lucía, escúchame. ¿Tienes alguna información sobre dónde la tienen? ¿Algún dato sobre la camioneta? ¿Placas? No, nada. El vecino solo vio que era negra. Ernesto, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero. La policía no ayuda. Mi hija. Su voz se quebró completamente. Solo llantos. Ernesto esperó. La dejó llorar. Cuando los sollozos se calmaron un poco, habló con voz decidida. Lucía,
La voy a sacar. Te lo prometo. ¿Cómo? Estás en prisión. Estás en una isla. No puedes. Encontraré la manera. Dame 24 horas. No hagas nada. No contactes a nadie más. No pagues nada. Solo espera mi llamada. Ernesto, ¿confías en mí? ¿Confías? Un largo silencio. Luego, muy bajo. Sí. Entonces espera. Voy a traer a nuestra hija de vuelta. Colgó. Se quedó ahí parado, la mano aún en el auricular. El guardia José lo miraba desde la puerta. ¿Todo bien, Salinas? Ernesto no respondió de inmediato. Estaba calculando. Distancia de Islas Marías a la costa, 112 kilómetros. Tiempo en lancha rápida, 2 horas. Tiempo hasta Guadalajara, 5 horas más por carretera. Necesitaba transporte, armas, inteligencia sobre la ubicación. Necesitaba contactos que aún funcionaran después de 12 años. Necesitaba un milagro. O necesitaba algo más simple. Necesitaba a alguien que abriera la puerta. José. ¿El director Mendoza sigue a cargo de la prisión? José asintió. Sí. Lleva 8 años. Necesito hablar con él. Ahora. ¿Ahora? Es casi medianoche. Ahora. José vio algo en los ojos de Ernesto que lo hizo retroceder un paso. No era amenaza. No era violencia. Era algo peor. Era certeza absoluta. La certeza de un hombre que ya había tomado una decisión y que nada en el mundo lo iba a detener. Lo voy a llamar. 20 minutos después, Ernesto estaba sentado frente al escritorio del director Héctor Mendoza. La oficina era modesta. Paredes de concreto pintadas de beige. Un viejo escritorio de madera. Fotos familiares en un estante. Diplomas enmarcados que nadie leía. Mendoza tenía 55 años. Cabello canoso, barriga prominente, ojeras profundas. Llevaba 8 años dirigiendo Islas Marías y cada año lo había envejecido 2. El sistema penitenciario mexicano era un monstruo que devoraba a quienes intentaban dirigirlo. Honestamente, Mendoza lo había intentado y el monstruo estaba ganando. Salinas, ¿qué es tan urgente que no puede esperar hasta mañana? Ernesto lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Mi hija fue secuestrada esta tarde. CONG. Si no pagan en 48 horas, la van a matar. Piden 500,000 pesos que mi familia no tiene. Mendoza palideció. Había escuchado historias así cientos de veces. Presos que perdían familiares mientras cumplían sus condenas. Era una de las tragedias invisibles del sistema. Pero nunca había tenido que enfrentarlo tan directamente. Lo siento, Salinas. De verdad lo siento. Pero no hay nada que pueda hacer. Esto es asunto de la policía, de las autoridades civiles. Las autoridades civiles no van a hacer nada. Usted lo sabe. Yo lo sé. Mi hija tiene 14 años. La van a violar, la van a torturar y la van a matar, a menos que yo haga algo. Mendoza tragó saliva. ¿Qué quieres que haga? 24 horas. Déjeme salir 24 horas. Voy a rescatar a mi hija y voy a regresar. La risa de Mendoza fue corta, amarga. ¿Estás loco? ¿Que te deje salir? Esta es una prisión federal. Si te dejo ir, mi carrera termina, mi libertad termina. A mí también me pueden meter preso. No voy a escapar. Todos dicen eso. Ernesto se inclinó hacia adelante. Su voz bajó, pero cada palabra pesaba como una bala. Director Mendoza, ha visto mi expediente. Sabe quién soy. Sabe lo que hacía antes de llegar aquí. 12 años de servicio en Fuerzas Especiales. 34 operaciones. 147 objetivos confirmados. Era uno de los 3 mejores francotiradores que este país ha producido. Hizo una pausa. Mendoza no dijo nada. También sabe por qué estoy aquí. Sabe que mi caso fue fabricado. Sabe que maté accidentalmente a un político corrupto y que el sistema me usó como chivo expiatorio. Cumplí 12 años de una condena injusta sin quejarme, sin causar problemas, sin intentar escapar. ¿Sabe por qué? Mendoza negó con la cabeza. Porque cuando mi hija me vea salir de aquí, quiero que me vea salir como un hombre que pagó su deuda.
no como un fugitivo, no como un criminal, como su padre. Silencio. Ahora mi hija está en manos de animales que la van a despedazar si no hago algo. Puede ayudarme o puede no ayudarme. Si no me ayuda, encontraré otra forma de salir de esta isla, y entonces sí seré un fugitivo de verdad. Pero si me ayuda, le doy mi palabra. En 24 horas estaré de vuelta en esta oficina. Mendoza lo miró largamente. Vio los ojos de Ernesto. Ojos que no mentían. Ojos que ya no podían temer a la muerte porque la habían visto demasiado. Los ojos de un padre desesperado que también era el hombre más peligroso que había pisado esta prisión. ¿Y si no regresas? Entonces haga lo que tenga que hacer. Repórteme como fugitivo, pero voy a regresar, porque mi hija necesita un padre que cumpla su palabra, no un cobarde que huye. Mendoza cerró los ojos. Pensó en sus propias hijas, en lo que haría en esa situación. Pensó en el sistema podrido que obligaba a buenas personas a tomar decisiones imposibles. Abrió los ojos. 24 horas, ni un minuto más. El barco de suministro sale a las 4 de la mañana. Vas a estar en él. El barco de suministros partió de Islas Marías a las 4:07 de la mañana. El motor diésel rugía contra las olas oscuras del Pacífico. Ernesto estaba sentado en la sección de proa, mirando el horizonte donde aún no había luz. El aire salado golpeaba su rostro. Olía a libertad. Olía a peligro. No llevaba nada, solo la ropa que traía puesta. Pantalón de mezclilla desgastado, camiseta gris, botas de trabajo. El director Mendoza le había dado 500 pesos en efectivo. Era todo lo que podía arriesgar sin levantar sospechas. El viaje a San Blas, Nayarit, duró 2 horas y 40 minutos. Cuando el barco atracó en el muelle, el sol apenas empezaba a asomarse sobre las montañas. Ernesto bajó sin mirar atrás. El capitán del barco, un hombre viejo que hacía este viaje 3 veces por semana, no hizo preguntas. En México, las preguntas podían matarte. Ernesto caminó desde el muelle hasta llegar a la carretera principal. Necesitaba transporte, necesitaba llegar a Guadalajara, necesitaba contactar a alguien que pudiera ayudarlo. Solo conocía a una persona. Compró un teléfono desechable con 100 pesos de saldo en una tienda de abarrotes. Se sentó en una banca en la plaza principal de San Blas, rodeado de pescadores que preparaban el día. Marcó un número que había memorizado hace 15 años y que nunca olvidó. 3 timbres. 4. 5. Bueno, la voz era ronca, de alguien recién despertado. Capitán Reyes, soy Ernesto Salinas. Un largo silencio, luego un suspiro profundo. Salinas, carajo, creí que estabas muerto. Casi, estoy en San Blas, necesito tu ayuda. ¿San Blas? ¿Cómo llegaste ahí? ¿No estabas en Islas Marías? Tengo 24 horas. Mi hija fue secuestrada. CJNG. Otro silencio, esta vez más largo. ¿Tu hija, Sofía? Sí. ¿Cuándo? Ayer. La tienen en algún lugar cerca de Guadalajara. Necesito inteligencia, transporte y equipo. Reyes tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz había cambiado. Ya no era el tono adormilado de hace un minuto. Era el tono del capitán Reyes que Ernesto recordaba. Profesional. Calculador. ¿En cuánto tiempo puedes llegar a Tepic? 2 horas y encuentro transporte. Te mando la ubicación por mensaje. Nos vemos ahí. Colgó. Ernesto encontró un taxi colectivo que iba a Tepic. Se sentó en el asiento trasero junto a una mujer que llevaba gallinas vivas en una jaula. El viaje por los caminos serpenteantes entre las montañas duró 1 hora y media. Durante el viaje no pensó en nada. Su mente estaba en modo operacional. Análisis, planificación, ejecución. Las emociones eran ruido. El ruido mataba. La ubicación que Reyes envió era una bodega en las afueras de Tepic, zona industrial, caminos de tierra, pocos vecinos. Ernesto llegó a las 9:43 de la mañana. Golpeó la puerta de metal 3 veces. Se abrió. El capitán Reyes ahora tenía 58 años. Había subido de peso desde la última vez que lo vio.
El cabello era completamente gris, pero los ojos eran los mismos, ojos de soldado, ojos que habían visto demasiado. ¡Salinas! Lo abrazó con fuerza. 12 años, carajo. 12 años. Lo sé. Entra. Tenemos muy poco tiempo. El interior de la bodega era un pequeño arsenal, mesas de metal con armas desarmadas, chalecos tácticos colgados en ganchos, monitores de computadora mostrando mapas satelitales. Ernesto reconoció el tipo de operación. Reyes había montado una empresa de seguridad privada después de retirarse del ejército. Legal en el papel, gris en la práctica. ¿Cómo supiste que la tienen cerca de Guadalajara?, preguntó Ernesto. Reyes se sentó frente a una computadora y empezó a teclear. Tengo contactos. Cuando me llamaste, hice algunas preguntas. La célula que opera en Morelos, la que cobra piso a los comerciantes, es una plaza de extorsión del CJNG. Pequeña. 6, 7 cabrones. La dirige un pendejo conocido como El Alacrán. Tienen un centro de operaciones en las afueras de Guadalajara. En la zona de Tlaquepaque, una bodega abandonada. ¿Confirmaste que mi hija está ahí? No al 100%, pero es lo más probable. Cuando secuestran para extorsión, llevan a las víctimas al mismo lugar. Es más fácil para ellos, menos logística. Ernesto asintió. ¿Qué más sabes de ellos? Reyes giró el monitor para que Ernesto pudiera ver. Fotos, expedientes, mapas. El alacrán se llama Ricardo Fuentes, 32 años. Empezó como halcón, fue subiendo. Ahora controla la plaza de extorsión de 3 municipios: Morelos, Jiutepec, Temixco. Tiene entre 5 y 8 hombres dependiendo del día. Todos jóvenes, entre 20 y 28 años. Armados con pistolas y rifles cortos. ¿Entrenamiento? Ninguno real. Sicarios de calle. Saben disparar, pero no saben pelear. Si los sorprendes, se quiebran. Ernesto estudió las fotos. Caras jóvenes, tatuajes, miradas vacías. Había visto miles de caras así durante su servicio. Muchachos que eligieron el camino fácil y que morían antes de los 30. ¿Sabes la ubicación exacta de la bodega? Reyes asintió y amplió el mapa satelital. Aquí. Zona industrial abandonada. La bodega tiene 2 entradas. Una principal al frente, una de servicio atrás. Hay otras 3 bodegas vacías cerca. Poca vigilancia de autoridades. Zona del CJNG. La policía local no entra. ¿Ventanas? Solo en la parte alta. Ventanas industriales de techo. No sirven para entrar. Ernesto memorizó el mapa en segundos. Distancias, ángulos, puntos ciegos. Su cerebro procesó la información automáticamente. ¿Qué equipo tienes? Reyes sonrió por primera vez. Ven, te muestro. Lo llevó a la parte trasera de la bodega. Ahí había una caja fuerte del tamaño de un armario. Reyes ingresó un código y la abrió. Ernesto vio rifles, pistolas, chalecos, munición, visores nocturnos, radios, granadas aturdidoras. Todo de grado militar. ¿De dónde sacaste esto? No preguntes cosas que no quieres saber. Ernesto no insistió. Extendió la mano y tomó un rifle de precisión. Remington 700, calibre .308. Lo conocía bien. Había usado uno similar durante años. Mira, Leupold Mark IV, alcance efectivo hasta 800 metros. Ernesto levantó el rifle, lo apoyó en su hombro, miró a través de la mira. El peso era familiar, era correcto, como estrechar la mano de un viejo amigo. Esto sirve. También tomó una pistola Glock 19, 3 cargadores extra y un chaleco táctico ligero. No quería ir muy pesado. La velocidad era más importante que la protección. ¿Vienes conmigo?, preguntó Ernesto. Reyes dudó, luego asintió. Te debo unas cuantas cusalinas. Me salvaste la vida 2 veces en Michoacán. Esto no te lo voy a dejar hacer solo. Gracias, mi capitán. Ya no soy capitán, solo Reyes. Para mí siempre serás el capitán. Salieron de Tepic a las 11 de la mañana en una camioneta Toyota Tacoma negra con placas de Jalisco. Reyes manejaba.
Ernesto revisaba el equipo en el asiento del pasajero, verificando la munición, ajustando la mira del rifle. El viaje a Guadalajara duró 3 horas. Hablaron poco durante el camino. Había mucho que decir y ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Finalmente, Reyes rompió el silencio. ¿Cómo sobreviviste 12 años ahí? Ernesto miró por la ventana. Los campos de agave se extendían hasta el horizonte. Rutina, disciplina, mis llamadas con Sofía cada domingo. ¿Nunca pensaste en escapar? Todos los días, pero quería salir limpio. Quería que mi hija me viera como su padre, no como un fugitivo. ¿Y ahora? Ernesto tardó en responder. Ahora no importa cómo me vea, solo importa que esté viva para poder verme. Llegaron a las afueras de Guadalajara a las 2 de la tarde. Reyes estacionó la camioneta a 1 kilómetro de la zona industrial donde estaba la bodega. Desde ahí, Ernesto podía ver el techo de lámina oxidada brillando bajo el sol. Sacó los binoculares y observó. Afuera había una Suburban negra estacionada. 2 hombres en la entrada principal, armados con rifles cortos, camisetas negras, jeans, gorras. 2 en la puerta, reportó Ernesto. ¿Adentro? No puedo ver. Necesito mejor ángulo. Estacionaron la camioneta entre 2 bodegas abandonadas. Ernesto tomó el rifle y caminó hacia una estructura de metal oxidado que parecía ser un tanque de agua. Subió por la escalera lateral, 15 metros arriba. Desde ahí tenía vista completa. La puerta principal de la bodega estaba abierta. Adentro, bajo la luz que entraba por las ventanas del techo, vio movimiento. Contó cabezas. 4 hombres adentro, 2 afuera. Total 6. Y en la parte trasera, amarrada a una silla, con la cabeza hacia abajo, Sofía. El corazón de Ernesto se detuvo, solo por un segundo. Luego empezó a latir de nuevo, con fuerza controlada. Estaba viva. Era lo único que importaba. Bajó el rifle y habló por radio con Reyes. Tengo visual. Está viva. 6 hostiles. 4 adentro, 2 afuera. ¿Plan? Ernesto calculó los ángulos, las distancias, los tiempos de reacción. Yo tomo a los 2 de afuera desde aquí. Tú entras por atrás cuando escuches mis disparos. Máximo 3 segundos entre mi primer disparo y tu entrada. Entendido. Reyes. ¿Sí? Gracias. Guárdate las gracias para después. Todavía no acabamos. Ernesto ajustó la mira del Remington 700. La cruz quedó sobre el pecho del primer guardia. Distancia, 127 metros. Viento, casi nulo. Humedad, baja. Condiciones perfectas. Respiró. Inhaló 4 segundos. Aguantó 4 segundos. En su oído, la voz de Reyes. En posición. Puerta trasera. Listo. Ernesto exhaló lentamente. En el punto medio de la exhalación, con los pulmones medio vacíos y el cuerpo completamente inmóvil, jaló el gatillo. El rifle retrocedió contra su hombro. El sonido. Llegó una fracción de segundo después. El primer guardia cayó sin escuchar el disparo que lo mató. Su compañero giró la cabeza, confundido, buscando el origen del sonido. Ernesto ya había recargado. El segundo disparo salió 1.3 segundos después del primero. El segundo guardia cayó junto al primero. Entrada limpia, reportó Ernesto por radio. Tienes 3 segundos. Escuchó la puerta trasera abriéndose de golpe. Luego gritos, disparos. El sonido inconfundible del combate cercano. Ernesto bajó de la torre tan rápido como sus piernas se lo permitían. Con la Glock en mano, corrió hacia la bodega. 127 metros en terreno irregular. Cubrió la distancia en 40 segundos. Cuando llegó a la puerta principal, el silencio había regresado. Entró con el arma levantada, escaneando esquinas, verificando amenazas. 12 años de entrenamiento seguían ahí, intactos, grabados en sus músculos y reflejos. En el suelo había 4 cuerpos. 3 estaban inmóviles. 1 se retorcía, sujetándose el hombro donde había entrado una bala. Reyes estaba de pie en el centro de la bodega, respirando pesadamente, su pistola aún humeando.
4 neutralizados, 1 vivo. Ernesto no miró los cuerpos. Sus ojos solo buscaban una cosa. En la parte trasera de la bodega, amarrada a una silla de metal, estaba Sofía, la cabeza hacia abajo. El cabello negro cubría su rostro. No se movía. Ernesto sintió que el mundo se detenía. El corazón le golpeaba las costillas. Las piernas se volvieron pesadas como si caminara en agua. Dio un paso, otro, otro. ¿Sofía? La cabeza se levantó lentamente. Ojos hinchados de llorar, mejillas sucias, labio partido, pero viva, respirando, mirándolo. ¿Papá? Su voz era pequeña, quebrada, la voz de una niña que había pasado las peores 20 horas de su vida. Ernesto llegó a su lado, se arrodilló, sacó un cuchillo táctico y cortó las cuerdas que la ataban. Primero las muñecas, luego los tobillos. Soy yo, mija, estoy aquí, ya sé, acabó. Sofía lo miró como si no pudiera creer lo que veía. Su papá, el hombre de las llamadas telefónicas de los domingos, el fantasma que solo existía como voz. Ahí, real, frente a ella. Papá se derrumbó en sus brazos. Ernesto la sostuvo, fuerte, como si el mundo entero quisiera arrebatársela y él no fuera a permitirlo. Sintió el cuerpo de su hija temblando contra el suyo. Sintió las lágrimas mojando su camisa. Sintió la distancia de 12 años comprimida en un solo abrazo. Pero no podía quedarse ahí. Todavía no. Sofía, mírame. Ella levantó la cara. ¿Te lastimaron? ¿Te tocaron? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas frescas. Negó con la cabeza. No, solo me golpearon cuando grité, pero... Ernesto sintió un alivio tan profundo que casi lo tiró al suelo. Asintió. Bien, vamos a salir de aquí. ¿Puedes caminar? Sí. La ayudó a levantarse. Sofía tambaleó un poco, pero se mantuvo en pie. Ernesto la tomó del brazo y la guió hacia la salida. Reyes los esperaba afuera, vigilando el perímetro. Tenemos que movernos. Alguien puede haber escuchado los disparos. ¿El que está vivo? Preguntó Ernesto. Adentro amarrado. No va a ningún lado. Caminaron hacia la camioneta. Sofía iba en medio, aferrada al brazo de su padre como si fuera a desaparecer. Ernesto mantenía la Glock lista, escaneando cada sombra, cada ventana, cada posible amenaza. Llegaron a la Tacoma sin incidentes. Sofía se sentó en el asiento trasero. Ernesto subió junto a ella. Reyes arrancó. ¿A dónde? Preguntó Reyes. Morelos, a la casa de mi esposa. 6 horas. Entonces maneja rápido. La camioneta salió de la zona industrial y entró a la autopista. Guadalajara quedó atrás. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja. Sofía no soltaba la mano de su padre. No hablaba. Solo lo miraba de vez en cuando, como verificando que seguía ahí. Después de una hora de silencio, finalmente habló. ¿Cómo me encontraste? Ernesto la miró. Su hija, 14 años. Ya no era la bebé que cargó en sus brazos antes de entrar a prisión. Era casi una mujer. Y había vivido algo que ningún niño debería vivir. Tengo amigos que me ayudaron. Pero estás en prisión. ¿Cómo saliste? El director me dio permiso. ¿Permiso? ¿Para qué? Para traerte de vuelta. Sofía procesó esto. Sus ojos, tan parecidos a los de Lucía, lo estudiaron con una nueva intensidad. ¿Vas a regresar? ¿A la prisión? Sí. ¿Por qué? Ernesto apretó la mano de su hija. Porque te hice una promesa hace mucho tiempo. Prometí que cuando saliera de ahí, saldría como un hombre que cumplió su condena, no como un fugitivo. Quiero que cuando me veas, veas a tu padre, no a un criminal. Sofía bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre sus manos unidas. No es justo, no deberías estar ahí. No, no debería, pero así son las cosas, y lo único que puedo controlar es cómo las enfrento. El silencio regresó. La carretera se extendía, infinita frente a ellos. Montañas, campos,
pequeños pueblos que aparecían y desaparecían. Sofía se recargó en el hombro de su padre y cerró los ojos. En minutos estaba dormida. El agotamiento de las últimas 24 horas finalmente la alcanzó. Ernesto la observó dormir. Su hija. La razón por la que siguió respirando durante 12 años. Algo húmedo bajó por su mejilla. Se lo limpió con el dorso de la mano. No recordaba cuándo había sido la última vez que lloró. Reyes lo observó por el retrovisor, pero no dijo nada. Algunos momentos son demasiado sagrados para las palabras. Llegaron a Morelos a las 9 de la noche. La casa de Lucía era pequeña, de una sola planta, con paredes pintadas de azul descolorido. Una luz brillaba en la ventana. La camioneta se detuvo frente a la puerta. Antes de que Ernesto bajara, la puerta de la casa se abrió. Lucía salió corriendo, descalza, en pijama, el rostro devastado de horas de llorar y esperar. ¡Sofía, Sofía! Sofía despertó, con el grito de su madre. Abrió la puerta de la camioneta y corrió hacia ella. Se encontraron a mitad del camino. El abrazo fue tan fuerte que casi caen las dos. Ernesto bajó lentamente de la camioneta. Se quedó parado junto a la puerta, observando a su esposa y a su hija abrazadas, llorando, vivas. Lucía levantó la cabeza. Lo vio, soltó a Sofía por un momento y caminó hacia él. No dijo nada, solo lo abrazó, fuerte, temblando. «Gracias», susurró contra su pecho. «Gracias, gracias, gracias». Ernesto cerró los ojos. Olió el cabello de su esposa. Sintió la calidez de su cuerpo. Por un instante, solo un instante, el mundo era perfecto. Pero el instante pasó. «Tengo que irme», dijo. Lucía se separó, lo miró con ojos rojos. «¿Ahora?» «Se me acaba el tiempo. Prometí que regresaría». «Ernesto». «Lucía, hice una promesa. Si no la cumplo, nada de esto tiene sentido». Ella quiso protestar, quiso gritarle que se quedara, pero conocía a su esposo, conocía su código, sabía que nada lo detendría. «Te amo», dijo. «Yo también te amo. Cuida a Sofía». Se volteó hacia su hija. Sofía lo miraba con ojos enormes. «¿Ya te vas?» «Tengo que regresar, mija». «Pero acabas de llegar». Ernesto se arrodilló frente a ella, la tomó de los hombros. «Escúchame, voy a volver. En 2 años termina mi condena. Voy a salir y vamos a estar juntos. Te lo prometo. ¿Y si no vuelves? Voy a volver. ¿Confías en mí?» Sofía lo miró largamente. Luego asintió. «Sí, papá». Ernesto la abrazó una última vez. Luego se levantó, caminó hacia la camioneta y subió. Reyes arrancó. Por el retrovisor, Ernesto vio a su esposa y a su hija achicándose en la distancia. 2 figuras de pie en la calle, viéndolo alejarse. No miró hacia atrás. El viaje de regreso a San Blas duró toda la noche. Reyes manejó sin parar. Solo se detuvo una vez a cargar gasolina en una estación desierta en las afueras de Tepic. Ernesto no durmió. Miraba por la ventana el paisaje oscuro, que pasaba, pueblos dormidos, montañas negras contra el cielo estrellado. Su mente reproducía los eventos del día en un ciclo repetido. Los disparos, los cuerpos cayendo, la cara de Sofía cuando lo vio, el abrazo, las lágrimas. Hoy había matado a 5 hombres, tal vez 6, si el herido no sobrevivía. Durante su servicio militar, había neutralizado 147 objetivos, cada uno justificado, cada uno necesario. Pero esos números siempre habían sido abstractos, estadísticas en un expediente. Hoy no fueron estadísticas, fueron hombres jóvenes que eligieron un camino equivocado y pagaron el precio. ¿Sentía culpa? No. ¿Arrepentimiento? Tampoco. Solo sentía un vacío frío donde deberían estar las emociones. El mismo vacío que sentía después de cada operación. El costo de ser lo que era. Llegaron a San Blas a las 4:50 de la mañana. El cielo empezaba a clarear en el horizonte. El barco de suministro salía de regreso a Islas Marías a las 5:30. Reyes estacionó la camioneta cerca del muelle. Los dos bajaron. «Llegamos a tiempo», dijo Reyes.
40 minutos de sobra. Ernesto asintió. Miró hacia el mar. Las olas golpeaban suavemente las rocas del muelle. Las gaviotas empezaban a despertar. Mi capitán. ¿Sí? Lo que hiciste hoy. No tenías que hacerlo. Reyes se encogió de hombros. Claro que tenía. Eres mi hermano, Salinas. No de sangre, pero de algo más fuerte. De guerra. De trinchera. Eso no se olvida. Aún así, gracias. No me agradezcas. Solo prométeme algo. ¿Qué? Cuando salgas de ahí en 2 años, llámame. Tengo trabajo para ti. Trabajo legal. Casi legal. Sonrió. Seguridad privada. Protección de ejecutivos. Sin narco, sin balas. Solo cuidar gente rica con miedos. ¿Quién crees que va a contratar a un expresidiario? Van a contratar al mejor francotirador que México ha producido. El pasado importa menos que las habilidades. Y tú tienes habilidades que la mayoría de la gente ni puede imaginar. Ernesto consideró la oferta. 2 años. Solo tenía que sobrevivir 2 años más. Lo pensaré. Piénsalo bien. La oferta no caduca. Se abrazaron. Fuerte. Corto. Como soldados. Cuídate, Salinas. Tú también, mi capitán. Ernesto caminó hacia el muelle donde el barco de suministro se preparaba. El capitán viejo de ayer lo vio acercarse. Tampoco hizo preguntas esta vez. A las 5:32 de la mañana, el barco partió de San Blas hacia Islas Marías. Ernesto se sentó en la sección de proa como el día anterior, mirando el horizonte. Pero esta vez, el horizonte estaba adelante, no atrás. Regresaba a su celda. Regresaba a su condena. El viaje duró casi 3 horas. Cuando la silueta de Islas Marías apareció en el horizonte, Ernesto sintió algo extraño. No era miedo, no era tristeza. Era algo parecido a la paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Su hija estaba a salvo. Todo lo demás era secundario. El barco atracó en el muelle de la prisión a las 8:27 de la mañana. El director, Mendoza, esperaba en el muelle. Tenía ojeras profundas. Probablemente no había dormido. Ernesto bajó del barco y caminó hacia él. 23 horas y 43 minutos, dijo Mendoza. Casi no llegabas. Pero llegué. Tu hija. A salvo. En su casa con su madre. Mendoza exhaló. Una tensión que había cargado durante 24 horas finalmente se liberó. Bien, eso es. Bien. Caminaron juntos hacia el edificio administrativo. Otros presos que trabajaban en el muelle los miraban con curiosidad. Nadie sabía dónde había estado Ernesto. Nadie lo sabría. En la oficina de Mendoza, el director cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué pasó allá afuera? Lo que tenía que pasar. ¿Hubo consecuencias para ellos? Para los que secuestraron a mi hija, sí. Para usted no. Nadie sabe que me dejó salir. Nadie lo sabrá. Mendoza lo estudió largamente. En 8 años de dirección había visto muchos presos. Asesinos, violadores, narcotraficantes, ladrones. Malas personas que hacían cosas malas. Pero Ernesto Salinas era diferente. Era un buen hombre que había hecho cosas terribles por las razones correctas. Salinas, ¿puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo apagas las emociones así? Probablemente vienes de una situación de combate y estás sentado aquí como si hubieras ido a comprar leche. Ernesto consideró la pregunta. Nadie le había preguntado eso antes. O tal vez sí, pero nunca había querido responder. No las apago. Las guardo. ¿Dónde? En algún lugar adentro, donde no estorban. ¿Y no explotan al final? Todavía no han explotado. Mendoza asintió lentamente. No entendía completamente, pero aceptaba la respuesta. Bien, oficialmente, estuviste en aislamiento las últimas 24 horas por una pequeña pelea. Los registros dicen eso. ¿Entendido? Entendido. Puedes regresar a tu celda. ¿Y Salinas? ¿Sí? Te quedan 2 años. No hagas ninguna tontería. Sal limpio. Ve con tu familia. Ernesto asintió y se puso de pie.
Director, gracias. Por todo. No me agradezcas, solo cumple tu palabra. Siempre la cumplo. Salió de la oficina y caminó por los pasillos familiares hacia su celda. El sol de la mañana entraba por las ventanas altas. Otros presos pasaban a su lado, algunos saludando con la cabeza, otros ignorándolo. Todo era exactamente igual que antes, excepto que nada era igual. Llegó a su celda. La puerta estaba abierta. Entró. Se sentó en el catre. Las paredes de concreto gris lo rodeaban. El foco amarillo colgaba del techo. El olor a humedad y encierro llenaba el aire. 24 horas antes, estaba en este mismo lugar cuando recibió la llamada que cambió todo. Ahora estaba de vuelta, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo había cambiado dentro de él. Durante 12 años, Ernesto había sobrevivido guardándolo todo. El dolor, la rabia, la injusticia. Lo había comprimido en un lugar pequeño y oscuro, muy profundo, donde no pudiera tocarlo. Era su mecanismo de supervivencia, el mecanismo que le permitía disparar sin temblar, matar sin dudar. Pero ayer, cuando abrazó a Sofía en esa bodega, algo se aflojó. Una grieta en el muro, una fisura en el hielo. Ahora, solo en su celda, sin amenazas que enfrentar, sin hija que rescatar, la grieta empezó a ensancharse. Las manos de Ernesto comenzaron a temblar. Primero poco, luego más. Las miró como si pertenecieran a otra persona. Manos que habían matado a 5 hombres hace menos de 24 horas. Manos que habían sostenido a su hija por primera vez en 12 años. Sus ojos se llenaron de agua. Parpadeó. Las lágrimas cayeron. 1, 2, 10. No hizo ruido. No sollozó. Solo se quedó ahí sentado, con manos temblorosas y lágrimas cayendo en silencio, mientras 12 años de emociones guardadas finalmente encontraban una salida. Lloró por su padre militar, por los años que le robaron, por su esposa que esperó sola, por su hija que creció sin él, por los hombres que mató, incluso los que merecían morir. Por todo. Duró 10 minutos, tal vez 15. Luego se detuvo, tan abrupto como empezó. Se limpió la cara con la manga de su camisa. Respiró profundo. El temblor en las manos disminuyó. El muro interior se reconstruyó. No completamente, pero lo suficiente. Se acostó en el catre y miró el techo. 2 años. 730 días. Solo tenía que sobrevivir 730 días más. Cerró los ojos. Por primera vez en 12 años, durmió sin pesadillas. Pasaron 2 años. No fueron fáciles. Ningún día en prisión es fácil. Pero fueron diferentes. Ernesto ya no contaba los días como castigo. Los contaba como cuenta regresiva. Cada amanecer era un día menos. Cada domingo, cuando hablaba con Sofía por teléfono, escuchaba su voz más fuerte, más segura. La niña traumatizada de esa bodega se estaba convirtiendo en una joven resiliente. Nunca hablaron del rescate. No hacía falta. Algunas cosas se entienden sin necesidad de palabras. El 3 de enero de 2025, exactamente 14 años, después de su llegada, Ernesto Salinas caminó hacia la puerta principal de Islas Marías, con una bolsa de plástico en la mano conteniendo sus únicas posesiones: 3 cartas de Sofía, una foto de su familia y 200 pesos. El director Mendoza lo esperaba en la entrada. Salinas, el día llegó. Llegó. Se dieron la mano. Mendoza sostuvo el apretón un poco más de lo necesario. ¿Sabes qué voy a recordar de ti? ¿Qué? Que cumpliste tu palabra. En 20 años aquí, eres el primero. Ernesto asintió. No había nada más que decir. El barco lo llevó al continente. El viaje duró lo de siempre, pero se sintió más corto. O tal vez el tiempo fluía diferente cuando vas hacia la libertad. En el muelle de San Blas, 2 figuras lo esperaban. Lucía llevaba un vestido azul que Ernesto no conocía, el cabello más corto, algunas canas que antes no tenía. Pero los ojos eran los mismos, los ojos de una mujer que esperó 14 años. Sofía ya no era una niña.
Tenía 16 años, alta, delgada, el cabello negro recogido en una cola de caballo. Vestía jeans y una camiseta blanca. Simple, pero para Ernesto era la imagen más hermosa del mundo. Bajó del barco, caminó hacia ellas. Cada paso se sentía irreal, como si estuviera soñando y en cualquier momento despertaría en su celda gris. Pero no despertó. Sofía fue la primera en moverse. Corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió. Papá. Una sola palabra, pero contenía todo. Ernesto la sostuvo. Cerró los ojos. Olió su cabello. Sintió su corazón latiendo contra el suyo. Estoy aquí, mija. Ya estoy aquí. Lucía se unió al abrazo. Los tres se quedaron así, en medio del muelle, mientras pescadores y turistas pasaban a su lado sin prestarles atención. Solo otra familia reunida. Solo otro momento ordinario que para ellos era extraordinario. Finalmente se separaron. Lucía tomó su rostro entre sus manos. Estás más flaco. La comida de prisión no es muy buena. Eso lo vamos a arreglar. Sofía le tomó la mano, fuerte, sin soltarla, como cuando era una niña pequeña, como si temiera que volviera a desaparecer. Su trauma aún era muy reciente. ¿A dónde vamos ahora, papá? Estaba confundida. Ernesto miró a su esposa. Lucía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, volvía a sonreír. A casa. Vamos a casa. Con una voz cansada. La casa era diferente. Ya no estaba en Morelos. Se habían mudado a otro lugar. Después del secuestro, Lucía decidió mudarse. Demasiados malos recuerdos. Demasiado peligro. Ahora vivían en Monterrey, en un pequeño pero limpio departamento en una zona tranquila. Una nueva vida, un nuevo comienzo. El hermano de Lucía, Raúl, había vendido su tienda y desaparecido. Una noche, sin decir nada, sin avisar a nadie. Nadie sabía dónde estaba. Nadie preguntaba. Algunas preguntas significaban peligro. Que Raúl desapareciera una noche. ¿Héroe o cobarde? ¿Era correcto irse y alejar el peligro de su familia? ¿O debería haberse quedado a su lado y luchar hasta el final? Los primeros meses fueron de adaptación. Ernesto no sabía cómo funcionar fuera de prisión. 12 años estuvo dentro de un montón de concreto. Los sonidos de la ciudad lo sobresaltaban y asustaban. Las multitudes lo ponían completamente nervioso. Dormía poco y despertaba con el más mínimo ruido. Su mano iba al arma por reflejo sin querer. Pero tenía a su familia, y eso le bastaba. 3 meses después de su liberación, Ernesto llamó al número que Reyes le había dado. «Mi capitán, soy Salinas, sobre esa oferta de trabajo». Reyes cumplió su palabra. Ni siquiera lo cuestionó. Ernesto empezó a trabajar como consultor de seguridad para una empresa privada en Monterrey. Ahora quería una nueva vida, lejos de todo, de todos. Evaluaba riesgos, entrenaba guardaespaldas, diseñaba protocolos de protección. Nunca tuvo que disparar un arma, nunca tuvo que matar a nadie. Y eso le daba tranquilidad. El salario era bastante suficiente. No perfecto, pero suficiente. Lucía pudo dejar de trabajar turnos dobles por fin. Por primera vez una oportunidad de descansar después de años. Sofía pudo concentrarse en sus estudios sin preocuparse por el dinero. Todo era como quería. Un año después, Sofía anunció que quería estudiar medicina. ¿Por qué medicina?, preguntó Ernesto. Porque quiero salvar vidas. Tú salvaste la mía. Ahora quiero tocar y salvar las vidas de otros. Sus ojos eran decididos para esto. Ernesto no supo qué responder. Sus ojos se llenaron y solo la abrazó. Fuerte. El tiempo siguió pasando. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. En 2027, Sofía entró a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo había logrado. Ernesto la acompañó el primer día. No se lo perdería nunca. Caminaron juntos por el campus, entre edificios viejos y jardines verdes, lleno de paz. Papá.
¿Sí? ¿Alguna vez te arrepentiste de lo que hiciste para salvarme? Ernesto se detuvo, miró largamente a su hija. Ya era una mujer, 19 años, inteligente, fuerte, viva. Nunca, ni un solo segundo. Su voz era clara, nunca vacilaba. ¿Aunque tuviste que matar? Mija, hay cosas que un padre hace por sus hijos que no pueden juzgarse con reglas normales. Hice todo lo que tenía que hacer, y lo seguiría haciendo. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar. Puedes estar segura. La pregunta es, ¿ustedes como padres alguna vez pensaron hasta dónde llegarían para proteger a sus hijos? Sofía lo miró con esos ojos tan parecidos a los de Lucía, viejos de pronto en un rostro joven. Gracias, papá, por todo. Te quiero mucho. No me agradezcas. Solo quiero que me enorgullezcas. Lo intentaré. Y nunca me rendiré. Ya me enorgulleces, mija. Ya me enorgulleces. Su voz se quebró. Siguieron caminando, padre e hija, bajo el sol de Monterrey, hacia el futuro, dejando el pasado atrás. Ernesto nunca habló de esa noche, en la bodega. El tema quedó completamente cerrado. Sofía tampoco preguntó. Era un acuerdo silencioso entre ellos, un secreto compartido que no necesitaba palabras, porque algunas historias no se cuentan, se viven, se cargan, se transforman en algo nuevo y en algo mejor. Ernesto Salinas había sido soldado, prisionero, asesino y padre. Había visto lo peor y lo mejor de la humanidad. Había perdido 14 años de su vida por un sistema corrupto y había recuperado lo único que realmente importaba. La pérdida era un enorme desastre, pero al final de la historia había cambiado. Su familia. Al final solo era eso, no los títulos, no los expedientes, no las medallas ni las condenas, solo las personas que te esperan cuando todo termina. Tal vez tú también lo entendiste una noche, cansado y solo al volver, cuando viste una luz esperándote en la puerta. Así era para todos nosotros. Ernesto finalmente lo entendió, y décadas después, por primera vez, era feliz. Verdaderamente, profundamente, completamente. ¿Esta historia los impactó? Suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia. Escriban en los comentarios cuál fue el momento que más los impactó. ¿Cuando Ernesto abrazó a su hija por primera vez después de 12 años? ¿Cuando el director Mendoza le dio permiso de 24 horas? ¿O cuando Ernesto cumplió su palabra y regresó a la prisión? Dime, ¿crees que Ernesto hizo lo correcto o debería haberse quedado con su familia y vivir como fugitivo? Tu opinión es importante para mí. Nos vemos en la próxima historia.